Bueno, siguiendo con el tema de la nieve y eso, os comento que estoy haciendo esta acuarela de... son como dos paredes de piedra y ahora mismo, bueno, pues estoy en el asunto del encaje, ¿no? Pero me parece una cosa muy bonita y lo quería comentar con vosotros porque más allá del tema de la piedra, que tampoco lo vamos a ver mucho, lo adelantaremos en la imagen y tal, es ver cómo solucionar este tipo de nieve que lo que tiene es la luz. O sea, el que se vea que el sol da sobre la nieve y tal, nos lo termina de explicar, son las sombras muy azuladas. ¿Y cómo representar esas sombras? Estas muy largas, o alguna que hay en algún tipo de montículo y tal, pues eso es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Una cosa relativamente sencilla, que veréis cómo se va a solucionar, es muy fácil. Estoy usando un papel Winsor & Newton, 100% algodón, en mi caso grano grueso, se puede hacer con grano medio también, bastante recomendable. Y yo diría que grano fino no, porque luego está también el tema de la piedra y el tema de los árboles, y necesitamos un papel un pelín esponjoso. A menos que sea un papel muy bueno y que conozcáis muy bien y que sepáis exactamente qué tipo de efecto se puede lograr. Yo en mi caso, pues prefiero grano grueso casi para todo. Pues nada, voy a terminar el encaje y ya comentamos cómo hacer la piedra. Perdón, cómo hacer la nieve. La piedra la voy a hacer como en otras acuarelas, ¿vale? No voy a hacer una explicación ahora de cómo hacer la piedra. eh, Ni tampoco lo voy a hacer todo exactamente detallado igual. Pero creo que sí vais a poder ver un poco la forma. La forma en la que hago esta textura. Voy a aprovechar un poco del pincel seco y de todo. Esto lleva su ratito, así que bueno, simplemente prestar atención, ¿vale?
Bueno, ahora así en este tiempo un poquito más real y tal, pues os explico un poco, ¿vale? Además de ese dibujo que está guiado por la forma, pero no copiado exactamente, sino que simplemente pues que se parezca, que encaje. Aquí tengo una cosa que puede ser interesante de comentar, y es que las formas de las sombras se tienen que parecer lo suficiente, tanto como las formas de las luces, de las piedras, de las rocas que hay, ¿vale? Estas formas que encajan. O sea, igual que si yo veo, por ejemplo, que una piedra va así como un poco en diagonal y tiene una forma un poco cuadrada, aunque yo la haya hecho un pelín más alargada, es interesante que las sombras, digamos que los contrarios, usar ese concepto de contrario, también se parezcan, ¿vale? Eso nos va a ayudar. Bueno, ya con eso ya tenéis una guía, ya tenemos todos una guía para hacer la pared de piedra. Es interesante hacer eso. Luego, cuando voy a poner el color, pues lo pongo en húmedo. En su momento, pues se reforzará si hace falta un color. Lo pongo pensando que va a ser claro. En el momento que lo pongo parece un poco más contrastado, pero bueno, ya eso es una cosa de práctica, que sé que va a ser mucho más claro de lo que se ve. Por el simple hecho de que yo quiero que me haga suficiente contraste con la nieve, ¿eh? Yo quiero que la nieve se vea blanca, ¿vale? Eso es muy, muy importante. Bueno, entonces cuando vaya a hacer la piedra, pues seguramente lo vamos a poner un pelín más rápido, porque no es el motivo protagonista de esta acuarela. Pero sí es verdad que vamos a comentar alguna cosita para ayudar, porque es parte del ejercicio que estamos haciendo. Para el dibujo estoy usando un pincel perla, que podría ser cualquier otro tipo de pincel que me dé suficiente nivel de detalle, que yo pueda hacer hasta pequeñas degradaciones. No es un pincel de delinear, pero el perla tiene muy buena punta. Esto lo he comentado al principio en la introducción, y también puede ser un pincel de pelo natural, puede ser cualquiera de Marta Kolinsky, un pincel de Petit Gris. Pues lo importante es que me dé esa mínima calidad. Bueno, ya después de tenerlo más o menos de esa forma, lo que tendría que hacer es rellenar los espacios de los huecos. Y en mi caso, yo pinto, y os comento cómo lo hago yo, porque me ayuda. Yo preparo una densidad oscurita de tierra de sombra tostada o tierra de sombra natural con azul ultramar. Esto es para no abusar de lo que sería un negro o un gris paine, porque siempre que mezcláis o que mezclamos estos dos colores, las proporciones nunca van a ser exactamente iguales, ¿vale? Tampoco hace falta hacernos nosotros una bandeja entera de esta mezcla. Esto sería un gris. Bueno, pues teniendo ese gris, como veis aquí, se ve que hay una parte que tiene más azul ultramar y hay una parte que tiene más tierra, ¿vale? Esto que me va a permitir en el futuro, pues decidir si yo lo quiero oscurecer todavía más o si quiero hacer el detalle de las uniones entre piedras. Entonces podría quedar agradable, bonito, como lo queramos llamar, el tener estas uniones, y eso me ayuda a que también esté un poco el pigmento repartido, que esté todavía en un nivel de aguada y que no sea tan denso tampoco, es suficientemente oscuro para expresar que es una sombra, pero tampoco es un empaste horrible que no me va a ayudar a darle profundidad a la acuarela. Bueno, esto es lo primero. Luego, cuando vaya a pintar las sombras entre las piedras que están más en la luz, pues también puedo hacer efectos interesantes, como son coger una forma, rellenarla, una cosa que me veis haciendo muchísimo,
rellenar esta forma. Y a lo mejor la conexión con la otra. Y mientras está húmedo, en algunas partes, solo en algunas partes, vamos a añadir. Entonces cojo o más de mi mezcla o añado a mi mezcla color. Por ejemplo, puedo añadir más azul, mi mezcla, y esto en algunas zonas va a tener un mayor contraste. Esto va a ser muy agradable. Otra cosa que puedo hacer es coger una gota de gris paine, que sea siempre más denso de lo que yo tengo, y añadir. Entonces va a dar otro nivel de oscuridad. Tiene mucha lógica porque a lo mejor entre dos piedras pequeñas hay hay más oscuridad, ¿vale? Que entre estas grandes, que además van hacia la parte superior, o estas que están descubiertas, ¿vale? Entonces no es lo mismo el nivel de oscuridad que hay aquí que el nivel de oscuridad que hay aquí. Y eso va a convertir nuestras acuarelas en una acuarela un poco más real. No hace falta tampoco detallar todo al mínimo detalle, porque si no se convierte en una ilustración. Recordar las enseñanzas de técnicas de, por ejemplo, el impresionismo y de otras técnicas. Nos han enseñado cómo los planos más cercanos tienen más detalles, los que están más lejos pueden tener menos detalle, etcétera, etcétera. Y esto, con que se parezca un poco, nosotros vamos a conseguir ese efecto interesante. En algunas partes puede ser más gris, más claro, y nos va a dar también ese contraste suficiente que queremos y necesitamos para la acuarela. El que quiera puede empezar un poco más claro que esto. Así que de esta manera vamos a hacer el... ¿ves? Lo he estado haciendo con ese, lo puedo hacer con el perla también. Esta es la manera de hacer la pared de piedra. Así que de esta forma vamos a continuar.